Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de México Decide. Les saluda Daniel Rosas desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México y por supuesto estamos todavía muy pendientes porque además hoy es un día sumamente importante en materia electoral para México. Hoy comienza el cómputo distrital, es decir, el conteo real ya de los votos por el que habrá de definirse ya con toda certeza a las personas que resultaron electas. Hay, por supuesto, ya algunas impugnaciones en ambos bandos, tanto del oficialismo como de la oposición. Así que para poder conocer detalles, preparamos el material que a continuación les quiero presentar. Comenzó en México el recuento oficial de votos con el cómputo de los 300 distritos electorales. Desde aquí quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso. Y es que los partidos políticos comenzaron a denunciar irregularidades. Vamos a exigir, donde no tengamos un acta legible, que la casilla se abra. Lo único que estamos pidiendo es transparencia, es certeza. A pesar de la ventaja de cerca de 17 millones de votos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, la oposición espera poder remontar posiciones. Cada vez son más evidencias que demuestran que el PRED pudo ser manipulado en la captura de actas. La solicitud de recuento de votos no preocupa al presidente mexicano, dada la amplia ventaja. Yo respondería voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006. El cómputo de las votaciones terminará el próximo sábado. Con sus resultados se emite la declaratoria de validez de la elección y se entregaría su constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum y a las otras personas candidatas vencedoras. La verdad es que no considero que haya un fraude. Se me hace un poco absurdo el estar como peleando. Si hubiese existido una diferencia de unos cuantos puntos, voy de acuerdo, pero en este caso considero que no. Definitivamente no hay posibilidad de fraude, porque, de hecho hay un parámetro, ¿no? A partir de un 5, 8%, la verdad no lo tengo tan presente, se establece, pues ya no es ni siquiera imputable, ¿no? No se puede cuestionar como la validez. Ese grado de diferencia ya no tiene vuelta atrás. Entonces, hablando de un 30% de diferencia, pues ya definitivamente es, pues, irrisorio. Y yo considero que no hay posibilidad de fraude, ya que, pues, fue un resultado demasiado grande como para que... tendría que haber un gran número de personas involucradas como para que el fraude fuera tan masivo. Sí, porque yo de la mayoría de mis conocidos, sí platicamos que íbamos a votar por cierto partido y la mayoría no está de acuerdo con los resultados. Los resultados es muy grande como para comenzarle a buscar que hay algún fraude. No considero que hubo fraude, principalmente por cómo veo a mis compañeros de la universidad, también trabajo, como veo a mis compañeros del trabajo, sus opiniones. No significa que sea mi opinión política, pero creo que no hubo fraude. Ahí la voz de la gente y para poder ahondar más en este tema le hemos pedido al economista, al maestro en materia económica, Óscar Rojas, que venga pues sí, aquí a los estudios de Telesur a poder platicar un poco más con nosotros sobre estos temas. Óscar, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Oye, pues de entrada, escuchamos la opinión de la gente diciendo que ellos no ven posible que pueda haber un fraude como lo está denunciando en este caso la oposición. Y mucho tiene que ver, dice la gente, pues con esa ventaja tan amplia que hay entre pues, la candidata, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. ¿Tú cómo estás viendo ese panorama? Y lo pregunto porque algunos analistas como tú han coincidido en que mucha de esa victoria tiene que ver pues, con que la gente vio un bienestar económico, que es tu materia. Es correcto, Daniel. Sí, tenemos yo diría que son dos variables, ¿no? Una de ellas es esto, que los resultados de la Cuarta Transformación, que el proyecto de gobierno ya echado a andar, ha tenido una
una energía nueva para mucha gente. Entonces esto fue la contundencia de más de 30 puntos en esta diferencia. Lo que está detrás es el plan C, que no solamente es presidencia, sino también tener la posibilidad de hacer cambios constitucionales. Y pues la oposición creo que se quedó sin saber qué es lo que pasó, y esto es lo que ha provocado esta reacción, una sobrereacción, diría yo, en el sentido de que tratar de que una diferencia tan grande pueda ser reversible. La gente lo está viendo ya como una situación desesperada, ¿no? Y en segundo lugar, pues era lo que también ya sabíamos, ¿no? La oposición se ha caracterizado por estar un poquito desfasada de lo que está sucediendo. Las elecciones mismas son una prueba de ello, y en esta ocasión vimos también cómo frente a los resultados, primero aceptaron, luego recularon, ahora dicen que van a pedir la revisión, entonces no se ponen de acuerdo. Lo que queda de manifiesto pues es de que están simplemente utilizando todos los recursos que puedan para seguir tratando de dar una batalla que creo que ya perdieron, ¿no? Sí, bueno, inclusive el propio presidente López Obrador en su conferencia hacía referencia a cómo en el fraude del 2006, cuando la ventaja era mínima, pues no se consiguió el famoso voto por voto, y ahora curiosamente llama la atención que son los opositores quienes en su momento se opusieron a ese voto por voto quienes lo están pidiendo, ¿no? Es correcto, 0.56% fue la minimísima diferencia. Es correcto. En aquel entonces, en el 2006, y el poder de facto no admitió el voto por voto, y ahora con 32 puntos completos de distancia se está exigiendo. De todas maneras hay que decir que a raíz de aquella vez que no se permitió el voto por voto, después se hizo ya una costumbre de lo que estamos viendo precisamente en estos conteos distritales, ¿no? De que se vaya a la transparencia completa, que se abra todo lo que se tenga que abrir, y creo que eso es resultado de aquella lucha, y que ahora, bueno, aunque no tenga nada que ver el punto 56 contra el 32, lo que es un hecho es lo que refrenda el presidente, ¿no? Que si hay alguna duda, que se abran todos los paquetes, ¿no? La transparencia democrática, ¿no? Este es un punto importante, y permítanme contextualizarle, amigas y amigos que nos acompañan, porque justamente a raíz del 2006 se hizo esta llamada ley voto por voto. Es una reforma a la ley de procedimientos electorales, el artículo 311, que enlista las causales por las que debe haber una revisión. Y lo traigo sobre la mesa porque mucho ha hablado también, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, la candidata opositora, decía que ya el INE aprobó la revisión del 60%, o sea, sí, pero porque ya está previsto en la ley. No quiere decir que se hayan encontrado un 60% de irregularidades, y aún así, bueno, pues es uno de los argumentos que están utilizando y que se han aceptado, digamos. Exacto, y esto es lo que va a volver, o sea, es creo que algo que la oposición no ha terminado de entender, que subestima a la ciudadanía, subestima al pueblo, y que ahora eso es lo que se está viéndose además, ¿no? O sea, ese 60%, como bien dices, Daniel, no se trata de que ahí ya encontraron problemas, ¿no? Graves, y entonces es toda esta narrativa del megafraude, sino que es ya por, vamos a decirlo, por proceso de rutina en la ley, y que, insistamos, ¿no? Es parte de todo lo que se tiene que ir haciendo. El PREP en la noche pues es una proyección estadística, y ahora ya se abren los paquetes directamente, ¿no? Pero pues la oposición sigue llevando al extremo, ¿no? Cualquier proceso para seguir necios en la narrativa de que no hay ninguna manera de que ellos no hubieran podido ganar las elecciones, ¿no? Óscar, ayúdanos a dimensionar algo que pasó en días anteriores, tú que eres economista, porque justamente parte de lo que se ha magnificado en las últimas horas ha sido esta baja que hubo en la Bolsa Mexicana de Valores, el retroceso que hubo en el peso después de haber tenido un superpeso, pero hasta donde yo recuerdo, es lo que quiero preguntarte, en la transición de cuando llegó Peña Nieto, cuando llegaron Felipe Calderón y antes Vicente Fox, también hubo movimientos en las bolsas. Es decir, ¿qué tan normal es este tipo de movimientos? Claro, sí, yo me atrevería a decir que es una perturbación de rutina, ¿no? Okay. Porque en las mediciones financieras hay que recordar que uno de los elementos, como lo señalas, es la medición del riesgo. Y hay una serie de variables cualitativas donde, pues por supuesto, lo que se ha venido diciendo en la narrativa es de que no solamente la nueva presidenta, que ya estaba por descontado en las mediciones, sino que se hizo efectivo el plan C. Pero yo creo de todas maneras que la perturbación por sí misma creo que tuvo una amplificación mayor de lo que en realidad significa por esta noción de rutina, por así decirlo, porque vimos inmediatamente en la siguiente jornada que se va recuperando inmediatamente, ¿no? Y que además de todas maneras un dólar en 17.80 a como estaba la economía mexicana sigue siendo parte de la narrativa del superpeso, es decir, no porque haya retrocedido
ha cambiado esto porque el concepto de superpeso tiene que ver con todo el equilibrio macroeconómico en lo general y que esto quiere decir de que ante los movimientos de mercado, como el que está sucediendo, precisamente ahí es donde se demuestra que el modelo funciona. Es decir, que esto no te lleva ya a una crisis absoluta, sino son los movimientos del mercado, que son siempre sin duda tormentas de cuidado, pero que hay un modelo que funciona. Tanto así que tuvo que salir el actual secretario de Hacienda a calmar a los mercados. O sea, la garantía es alguien que ha puesto las bases del modelo que ahorita se profundiza. Sí, algo que ayer traíamos a colación justamente porque, a ver, por un lado, y nuevamente para contextualizar, cuando inició el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, el peso estaba rondando la paridad peso-dólar rondaba los 20 pesos por dólar y se llegó a especular que llegaría hasta los 25. Hubo un pico por ahí de los 24 y luego descendió y ahora lo llegamos a tener a 16 pesos por dólar. Una recuperación por lo que hemos llamado esto el superpeso. Pero además esto que decías, Oscar, ayer se sale, primero fue la próxima presidenta Claudia Sheinbaum diciendo, a ver, tranquilos, voy a invitar a Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda. Él acepta la invitación. Ayer supimos también de Juan Ramón de la Fuente, que queda como el encargado de esta transición, que ha tenido también un papel muy destacado. Y bueno, son sin duda mensajes para tranquilizar a los mercados. Ahora, la pregunta que aquí siempre se hace, y por la que de repente parecería que es como muy etéreo ese tema, es la gente dice, bueno, ¿y a mí qué? Exacto. La Bolsa Mexicana de Valores. Ahí necesitaríamos que nos ayudes a entender, claro, porque tenemos todos la paridad peso-dólar, se encarece el dólar, bueno, nos cuestan más algunos productos, pero la Bolsa Mexicana de Valores. Es correcto, bien lo dices, Daniel, y es que ha sido parte de toda la narrativa del neoliberalismo. Es decir, que los problemas del gran capital sean los mismos problemas que tiene la gente, lo cual es ridículo. Hay una gran distancia, pero hasta ahora es que están surgiendo estas preguntas con claridad. Antes se tomaba ya por sentado, incluso hasta, pues, imagínate en la televisión, los noticieros a las 10 de la noche, en la cena familiar, pues una subida o una bajada de la bolsa de valores, pues queda muy lejana, pero estaba normalizada. Y ahora, pues lo que vemos es esto, ¿no? La necesidad de reflexionar en torno a que una cosa es la economía real, que lo vimos además con los procesos de reindustrialización que significó que ha venido significando la cuarta transformación, y la otra es todo el mercado volátil por sí mismo de especulación entre grandes fortunas, ¿no? Es decir, ¿quiénes perdieron en la bolsa? Pues grandes conglomerados financieros, ¿no? Y que sin duda no tiene un efecto directo en la economía real, salvo cuando llegan a tal grado que pueden constreñir el acceso a crédito de un país. O sea, hay riesgos, pero ya digamos que es al extremo, las grandes crisis financieras que se han vivido recientemente, pero no es el caso, pero creo que sí es importante hacer esa distinción, ¿no? Entre la economía real y la de la especulación financiera, ¿no? Bueno, pues sin duda nos ayudas a entender esto de mejor manera. Oscar Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Daniel. Muchas Oscar gracias. Rojas es maestro en Economía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo que hacer una pausa, pero no se vayan. Al regresar estamos platicando con la historiadora Carla Mote para que nos siga también ayudando a entender pues todo esto que está ocurriendo en México con el panorama postelectoral. Ya regresamos. Estamos de vuelta en México Decide. Qué bueno que continúan con nosotras y con nosotros, porque estamos hoy justamente hablando del tema pues de este proceso que inicia en México. Es decir, comienza ya oficialmente el conteo, pero además pues ahora con estos riesgos de impugnaciones por parte de la oposición, y también hay que decirlo, de pues cómo las estrategias electorales han comenzado a segregar ciertas noticias que no siempre son las más verídicas. Para conocer un poco más de este panorama, mi compañero Antonio pues hizo un trabajo a continuación que les vamos a presentar. Vamos a ver su nota. El voto de Enrique García fue secreto, al igual que el de todos los electores mexicanos. A él le cuesta creer que la oposición, de última hora, decidió impugnar el resultado de los comicios. Pues hay que aprender a perder, ¿no? Más que nada. Si ya ganó Morena, pues aceptarlo. Pues es que yo digo que ya es mucho, ya también impugnaciones y eso, empezar con impugnar y eso, pues al final la gente ya tomó su decisión, ¿no? Con ahora sí que con sus candidatos y eso. Claudia Sheinbaum, candidata de izquierda, ganó la contienda con más de 30% por encima de su contrincante Xóchitl Gálvez. La noche de la votación parecía todo en calma.
Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo. Xóchitl Gálvez confirmó que aceptaba la derrota. Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Pero un día después de la elección, Xóchitl Gálvez, quien solo obtuvo el 27% de los votos, dio un giro y anunció su inconformidad. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Ante la contundencia de los resultados que otorgan por amplio margen la victoria presidencial a Claudia Sheinbaum, esta analista considera fuera de lugar sembrar la idea de un fraude electoral. Es totalmente legítimo que lo quieran impugnar por las vías legales, ¿no? Otra cosa sería, y ahí ya me parecería un poco más irresponsable que empezaran a alegar algo más de fondo y que no acataran las decisiones de las autoridades, ¿no? Tratar de ganar por medio de los tribunales lo que no se ganó en las urnas solo genera sobrecarga de trabajo a las autoridades electorales, afirma la investigadora. Cuando la diferencia es tal, la verdad es que es puros fuegos artificiales, porque aunque haya incidencias, pues no van a cambiar el resultado. No sé, más bien lo voy a decir coloquialmente, pero son un poco patadas de ahogado. A pesar de las reacciones de los grupos conservadores y la oligarquía mexicana, en las calles hay calma. Los partidos políticos de oposición anunciaron para el próximo domingo 9 de junio una manifestación, una semana después de que las elecciones presidenciales en México ratificaran el poder para la izquierda. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Bueno, sigamos dialogando sobre este tema y básicamente todo el panorama que tenemos de cara postelectoral a lo que está ocurriendo aquí en México. Y como les adelantaba, está con nosotros la historiadora Carla Mote. Carla, qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, al contrario, el gusto es mío. Oye, bueno, pues varios temas que podemos tocar, pero de entrada quiero pedirte tu opinión sobre esto que estamos presentando. Resulta que, y lo veníamos hablando desde el bloque anterior, en el 2006 la diferencia entre el presidente López Obrador, bueno, ahora presidente, en aquel momento candidato, y quien quedó como presidente, Felipe Calderón, era de menos de 1 punto y no se aceptó el voto por voto que solicitaba. Y ahora, con una diferencia de más de 30 puntos, están solicitando este voto por voto y hasta denunciando posibles fraudes. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Es muy bueno traer a la memoria ese episodio de la historia reciente, porque efectivamente en aquel momento lo que no logró dar el Instituto Nacional Electoral fue la certeza de la veracidad en los conteos, ¿no? Uh-huh. El margen tan corto entre el candidato López Obrador y el candidato Felipe Calderón, pues ha llevado a pues una parte, ¿no?, del crecimiento de un movimiento en el que yo me incluyo, que pues decimos que fue una elección fraudulenta. Pero digo que es muy importante porque justamente hoy la doctora Claudia Sheinbaum emite un mensaje en el que nos recuerda que gracias a ese empuje de la organización social para tener certeza en las elecciones es que se han robustecido los procesos postelectorales y ahora observamos que hay diversas etapas entre las que está el proceso de cómputo y que el propio Instituto Nacional Electoral pues ha accedido a la apertura de algunas casillas que hagan este conteo, ¿no? Se habla de un porcentaje del 60%, pero lo que yo sí quisiera decir es que en México tenemos afortunadamente un instituto electoral que está dando certeza de la elección, pero lo más importante y que se dijo en la campaña, insistió en ello otra vez la doctora Claudia Sheinbaum, era la importancia de tener un margen tan amplio para que no existieran estos señalamientos como lo está intentando hacer la campaña del PRIAN. Aún así están pues diciendo algunas cosas que a mí me parecen muy, digamos que fuera del sentido común, como que puede haber un fraude o incluso levantando suspicacias. Y yo nada más terminaría diciendo que lo que observamos desde el momento en el que se cerraron las casillas a las 6 de la tarde el domingo fue a una candidata opositora, Xóchitl Gálvez, muy inconsistente, incluso yo diría
errática. Comenzó diciendo que ganó, después dijo que se mantuvieran despiertos, que iba a haber trampas, ¿no? Dijo incluso cosas como que había mentiras, después sale a reconocer su derrota, da un mensaje ese mismo día, pero al día siguiente nos levantamos con que ya había emitido otro mensaje e incluso tanto ella como los líderes de los partidos de oposición siguen tratando de abordar en esta versión que la verdad yo creo que afortunadamente la mayoría del pueblo mexicano pues sabemos que fue una elección limpia. Sí, bueno, ahí hay un montón de temas que a mí, desde mi trinchera periodística, me llama mucho la atención. Efectivamente, este vaivén de Xóchitl Gálvez, yo no puedo descartar, yo no soy parte del movimiento ni de algún partido político, yo no puedo descartar que no hubiera por ahí alguna irregularidad. Pero lo que me queda muy claro es que unas irregularidades, por muy grandes que sean, digamos, alcanzar este 30% de margen que hubo de diferencia, que se traduce en casi 17 millones de votos, veo complicado que la oposición pueda pues lograr algo. Y aún así, pues están con estos dimes y diretes todavía. Sí, y a mí me ha parecido afortunada la comunicación que ha tenido el propio INE, porque algunos funcionarios han salido a dar explicaciones, pues de que justamente, digamos que los errores humanos son como no se pueden cambiar, ¿no? Es decir, claro, suceden, ¿no? Y sabemos que puede haber algunas inconsistencias, por ejemplo, en el número de los votos y cuando en la sábana lo escriben en números con uno y con letra en otro, es decir, cuestiones que se atribuyen a un error humano. Y entonces, por eso en nuestro país tenemos estos procesos, digamos que muy bien pautados. Se hace el programa de conteo preliminar o el PREP y después ya se hace el cómputo distrital, que es la etapa en la que nos encontramos. Para este domingo y para que toda la gente tenga la certeza, ya se van a dar los números oficiales y entonces oficialmente vendrá el periodo de impugnación. Ya se adelantó que va a haber impugnaciones, incluso en la Ciudad de México hay un margen de alrededor de 3.3% en alcaldías como la Cuauhtémoc. Va a haber impugnaciones también por parte de Morena. Se están denunciando algunas acciones que son totalmente que podrían ser indicador de un fraude en el estado de Jalisco. Entonces va a venir todo un proceso, entonces digamos que noticias habrá para rato con este tema de las impugnaciones. Sin duda, sí, estamos pendientes. Justamente en una nota presentamos este mensaje de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hablando de esas impugnaciones, o inconsistencias, perdónenme, en Jalisco. Carla, no puedo dejar de preguntarte, porque en tu papel de historiadora, por supuesto, tú has abordado un montón de temas y los has sabido encauzar muy bien hacia nuestra esfera política. Más allá de tus simpatías, de tus filias y fobias, la verdad es que hoy le estamos viendo un fenómeno que en México vale mucho la pena resaltar, que se ha resaltado a nivel internacional. No solamente las portadas de los periódicos en México, sino a nivel internacional, sacaron la fotografía de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta. Pero con ella llegan también un montón de mujeres también a puestos importantes, ganan gubernaturas, seguramente veremos un fenómeno similar en el Congreso de la Unión. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte cómo estás viendo ese panorama, porque el avance de la mujer me tocaba, y lo traigo nada más a colación rápido, cuando fuimos a cubrir el registro de las candidaturas al INE, tuvimos oportunidad de platicar con Josefina Vázquez Mota, que fue la candidata del partido de derecha que compitió contra López Obrador. Y nos decía Josefina Vázquez Mota, a mí hace 6 años lo que más me preguntaban era si México estaba preparada para una mujer presidenta. Hoy ya no es una pregunta, lo decía Josefina Vázquez Mota y muchos coincidimos con eso. Entonces, me parece que ha habido ya todo un cambio en la ideología mexicana. Así es, yo he tenido oportunidad de hacer investigaciones acerca de la participación política de las mujeres desde que empezó el siglo XX, entonces es un camino muy largo que se ha recorrido desde las primeras feministas sufragistas en nuestro país. Notoriamente las feministas de la época eran revolucionarias porque México atravesaba por una revolución social, la primera del siglo XX, y estas mujeres tenían una agenda muy amplia, es una historia muy interesante, pero yo quisiera destacar que en 1953, cuando ya se legisla por el voto de todas las mujeres a nivel federal, entre ese año y el presente
han transcurrido apenas 70 años y que el avance después de que se les otorgaron a las mujeres sus derechos políticos había ocurrido a cuentagotas. Por poner algunas fechas, hasta 1964 llegó la primera senadora de la República y hasta 1979 llegó la primera gobernadora, que fue Griselda Álvarez. Entonces, bueno, se tuvieron que implementar otras medidas para que hubiera mayor participación de las mujeres, destacadamente las acciones afirmativas, las cuotas, pero yo lo que sostengo es que este panorama tuvo un cambio radical a partir del 2018, porque por primera vez en la historia y por una voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo más mujeres en cargos en los que nunca habían estado. Tuvimos secretaria de Gobernación, secretarias en carteras como Trabajo, Hacienda, Economía, y esta situación lo que yo creo que provocó fue que se viera a nivel nacional la gran eficacia, que las mujeres también pueden ocupar estos cargos. Entonces, si bien hablamos de una historia centenaria, que es la historia de la lucha feminista, hay un salto cualitativo y cuantitativo enorme que ocurre a partir del 2018. Yo creo que estas declaraciones de Josefina Vázquez Mota son muy significativas, porque quizá hace 6 o 7 años no nos imaginábamos un contexto como este. Entonces, hemos dado pasos muy grandes en relativamente poco tiempo. Carla, pues agradecidísimos de que nos hayas compartido tu experiencia. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos tenemos que despedir, pero les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @lanetelectoral. Estamos en X, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos surtiendo de información de lo que está ocurriendo aquí en México para conocimiento de toda Latinoamérica, de toda la región. Nos vemos el día de mañana en una nueva emisión de México Decide. Hasta entonces.